exaltándote. Gracias por el don de la vida, Señor. Gracias por confiar este don a cada mujer, Señor, que desde el vientre vienen con ese propósito de crear, multiplicar y hacer familia, Señor. Hoy bendecimos este tiempo y te pido, bendito Padre, que tu Espíritu que escudriña los corazones bendiga a cada persona presente y en especial a cada mamá, Señor, que es hoy, Señor, que será muy pronto, en el nombre de Jesús. Y que toda la instrucción, el conocimiento y la sabiduría venga hoy, Señor, para con cada uno de nosotros, pero sobre todo tu Espíritu hoy ministre en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo definiríamos el amor de mamá? Y quiero 4 personas voluntarias que quieran venir acá y me definan qué significa para usted el amor de una mamá. 4 voluntarios, sean hombres, mujeres o jóvenes, que me digan: pastor, yo describo o siento, creo, he sentido qué significa el amor de una mamá. Que voluntariamente venga acá, porque recuerden que hoy es todo para ellas. Amén. Entonces, ¿cuántos voluntarios hay? Dije nomás 4, no se vengan todos. 4 voluntarios o voluntarias. 1, 2, uno de los jóvenes. Te escogieron, Didier. ¿Alguien más? Y Gustavo. Didier, Gustavo, doña Zoraida y don Rubén. ¿Cómo definiríamos el amor de una mamá? Bueno, pues yo definiría el amor de una madre como un sacrificio, porque nosotras como madres nos sacrificamos para ver bien a nuestros hijos. Eso yo defino el amor de una madre. Amén. Anciano. Bueno, yo diría que el amor de madre, como dice mi anciana, es un sacrificio. Pues porque ella deja todo lo de ella para dedicárselo a nosotros los hijos. Aparta ya sus metas, todo lo que tenga planificado, bueno, no todo, pero sí gran parte de ello para dedicarnos a nosotros los hijos. Eso es un sacrificio y es el amor más grande que pueda haber. Gracias. Amén. Gracias. Gustavo. Dios los bendiga. El amor para mí, gracias a Dios, para mí que me volvió mucho, para mí por mi madre. El amor de que yo pensaba como de la madre, de mi madre, ¿cómo le pregunto? De la madre, a mí me volvió como tanto decir por mi mamá. No tenía ni cómo llevarle una flor. Pienso de pedirle a Dios cuando estaba en mi casa, orándole mucho, pensando en mi camino, pedirle bendiciones. Esto nomás. Dios los bendiga a todos. Gracias. Amén. ¿Alguien más quiere definir el amor de una mamá? Aproveche, si usted no le dijo nada el Día de la Madre, aproveche. Declara sus sentimientos en público. Si quiere pedir perdón, hágalo. Lo que quiera hacer en esta mañana, pero hoy es todo para ellas. Buenos días. Yo digo que el amor de una mamá es muy infinito. Pues una mamá, el hijo puede ser lo que sea, pero mamá es mamá y la casa de mamá nunca va a fallar. Ese Dios puede ser vicioso, lo que sea. Y más por mi mamá. Mi mamá pasa por muchísimo. Y ella, todo lo que ha pasado, nunca se ha puesto de... ¿Cómo me explico? Nunca se ha rendido, jamás. Yo veo a mi mamá, yo estoy muy orgulloso de mi mamá. Ella está lejos y yo estoy aquí, pero muy orgulloso de mi mamá. Yo la amo mucho. Gracias.
Infinito, el amor infinito. Y eso es especial y bonito, ¿no? Que cada uno describa qué significa el amor de una mamá. Cuando nosotros vamos a la Biblia a conocer el significado del amor, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 13. Y quiero que me acompañen allí rápidamente, libro de 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. El amor tiene un título para los que tienen Reina Valera, se llama la preeminencia del amor, lo que significa amar. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece, no hace nada indebido y no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera y también todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Creo que el amor más parecido de lo que está escrito aquí en la Biblia es el amor de una mamá, ¿verdad? Es puro, como lo decíamos ahora, infinito, trascendental, es único. El amor de una madre es influyente, rescata, restaura y lleva a los propósitos a sus hijos. Así que vamos a hacer un paréntesis hoy en esta enseñanza donde dice la palabra: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Por qué? Porque alguien dijo: el amor de madre es sacrificio. ¿Cuántos lo saben? Pero antes de Cristo, antes de conocer la palabra de Dios, el sacrificio ha causado dolor. El sacrificio ha causado heridas. El sacrificio muchas veces no ha dado una buena recompensa. Porque lastimosamente muchas mamás han engendrado hijos muy especiales, pero salieron unos hijos diferentes al propósito de Dios. Amén. Hijos desobedientes, rebeldes, hijos que se han levantado contra sus padres, y esto daña el corazón de cualquier persona. En la Biblia hay un personaje que nos va a mostrar hoy la referencia más explícita de el amor de una madre. ¿Cuántos recuerdan la mujer más bendecida entre todas las mujeres? ¿De quién vamos a hablar? María, la madre de Jesús. Diga conmigo: bendita entre todas, no sobre todas. La Biblia claramente dice que ella fue entre todas. Y tuvo un gran privilegio, tuvo una gran asignación. Dios la vio con amor. Dice la palabra que halló gracia delante de los ojos de Dios. Y cuando nosotros conocemos la historia en el libro de Marcos, vemos que aquella mujer, aunque no había conocido a su varón, no había tenido relaciones con su esposo José, Dios tenía un propósito con ella. Amén. Y Dios envía a su ángel, para los que conocen la historia, envía a su ángel, le habla a María, le dice que el Dios Altísimo la ha escogido a ella con un propósito y sobre su vientre será puesto el Hijo de Dios, que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que voy a correr rápidamente en la historia para llegar hacia donde Dios nos quiere llevar. María acepta el gran desafío de parte de Dios. Es un ángel que le está hablando, pero ella tiene una pregunta al ángel. Los que conocen la historia, está en el Evangelio de Lucas, y voy a ir allí rápidamente. Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 26, y le dice el ángel: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de ella la virgen era María. Y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué saturación sería esa. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre.
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Diga conmigo: ¿cómo será esto? ¿Sí? Pues María le dice: no conozco varón. Respondiéndole el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Así que María solamente hace una pregunta al ángel: ¿cómo podré tener un hijo si soy virgen? Y hasta ahora no conozco varón. Pues el ángel le revela cómo Dios hará la obra. ¿Por qué? Porque si Jesús fuera sido engendrado a través de la relación de José y María, no sería un ser santo. Amén. Recuerden que la Biblia dice que por el pecado de Adán y Eva todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, al nacer Jesús por concepción de José su padre, no tendría la santidad con la que vivió, nació y murió Jesucristo. Ahora, María acepta el gran reto, el Espíritu la visita, viene algo que es sobrenaturalmente grande, y esto quiero que sea una palabra para usted, se apropie. Voy a hablarle a las mujeres estériles que han sentido o han creído que la vida ha sido injusta, que usted siempre ha querido tener un bebé y nunca ha podido. Pues el poder de Dios todo lo puede. Amén. Porque si Dios no necesitó un hombre para una concepción, ¿cuánto no más podría hacer Dios en una esterilidad? Cualquier cosa. ¿Cuánto lo creen? Así que María concibe a Jesús. Jesús nace, todos conocen que cuando Jesús nació, pues lo visitan 3 personas especiales, le llevan unos detalles. Ahora el rey manda una orden para que mueran todos los niños, incluyendo Jesús. Es sacado de aquel lugar y bueno, empieza lo que le llamamos nosotros la niñez de Jesús. La Biblia no relata mucho acerca de la niñez, adolescencia de Jesús, pero yo creo que esto Dios lo permitió con un propósito. Porque la historia privada de María, José y Jesús la dejó solamente ¿para quién? Para ellos 3. Amén. De Jesús se viene a hablar ¿a los cuántos años? A los 30 años la Biblia empieza a relatar acerca de Jesús. Se habla de su venida, se habla de su nacimiento, se habla del detalle que le llevan a aquellas personas que lo visitan. Se habla también que a los 12 años Jesús ya predicaba en las sinagogas. Pero la intimidad, esencia. Sí. Sí. Pero la adolescencia, la niñez de Jesús no se relata en la Biblia. ¿Por qué? Porque es el tiempo más especial para una mamá. ¿Sí? Decían ahora los hijos o los que dieron la declaración acá, ese amor infinito, ese amor sacrificial, ese amor que no se aprende en ningún libro, sino que se empieza a desarrollar. Porque desde el primer momento que la mamá empieza a sentir a un bebé en su vientre, se empieza a experimentar el poder absoluto de Dios. ¿Verdad, mamás? Así que esta historia muestra que María le da crianza a su hijo. María bendice a su hijo. De José no se habla mucho, pero también es un personaje importante en la historia de Jesús. Y toda la niñez y la adolescencia del Hijo de Dios se desarrolló de una manera impresionante. Fue un hijo educado según la religión judía. Fue un hijo que se envió a las escuelas según la religión judía. Fue un hijo que se cuidó del mal, que se cuidó de las amistades, que se cuidó de las malas cosas. Y todo esto lo hizo ¿quién? Papá y mamá. Amén. Y hasta allí la historia era maravillosa.
Pues María sabía por el ángel que Dios lo había escogido con un propósito, que Dios lo había enviado con una misión a la tierra, pero la historia se va a partir en dos. Cuando Jesús a sus 30 años recibe el llamado ya, la revelación del Padre, es enviado por Juan el Bautista al desierto para que sea bautizado. Todos recuerdan la historia, es ministrado por el Espíritu Santo y empieza el ministerio de Jesús. Amén. Así que mamá tiene que hacerse a un lado. Ya no es el niño, ya no es el adolescente que cuidaba y podía guiar, ya no es el bebé a quien le podía dar consejos, sino que ahora está en las manos del Dios Todopoderoso. La Biblia dice que la religión judía o las tradiciones judías escogían a los hombres con un propósito a partir de los 30 años. Porque para la religión judía los 30 años de un varón ya es suficiente madurez para que se le encomiende una tarea, según la tradición judía. Así que María sabía que necesitaba destetar ¿a quién? A Jesús. Amén. Lo confía al plan de Dios y empieza a ver esa gloria sobrenatural. Porque recuerden que fue por causa de María que Jesús hace su primer milagro. ¿Sí recuerdan todos? Jesús en las bodas, se acaba el vino y María llama su atención y le dice: hijo, se ha acabado el vino. Y Jesús le responde: ¿qué tienes contra mí, mujer? Y María le dice: pues atiende. O sea, le da el inicio del ministerio profético y sobrenatural. No fue que María oró por él, no fue que María le dio poder. María no hizo absolutamente nada, solamente le dio el inicio como mamá, el empujón para que arrancara el ministerio que Dios Todopoderoso le había asignado. ¿Cuántas mamás se sienten orgullosas por los logros de sus hijos? ¿Sí? Cuando nuestros hijos van al colegio, al preescolar, a la primaria y llegan con esas banderas, con esas medallas, ¿qué siente una mamá? Con ese diploma de reconocimiento, empieza uno a sentirse especial porque sus hijos empiezan a alcanzar logros. Amén. Y eso estaba empezando a experimentar María, pues su hijo, a través de su hijo se empieza a manifestar un poder sobrenatural de parte de Dios. Nunca había sido visto un poder como el que había en Jesús. Así que María sigue su vida con su esposo José, pero ellos empiezan a ver y hacer testimonio de lo que estaba haciendo Dios a través de Jesús. Pero su hijo ya estaba ¿en dónde? En la profesión, en el llamamiento, en lo que Dios había destinado. Dice la Biblia que esto dura 3 años aproximadamente, el ministerio de Jesús. Y viene la parte más, pero más difícil en la vida de María. María hasta los 30 años amó a Jesús como ama cualquier mamá a sus hijos. Amén. Con palabras, con hechos, acompañándole, bendiciéndole, dándole siempre ese impulso de madre, dándole lo mejor a su hijo para que lograra el propósito de Dios. Pero cuando Jesús es arrestado, la historia se parte también en dos sobre la vida de María. La Biblia solamente relata lo que pasó en la vida de Jesús, pero quiero sacar a la luz todo lo que experimentó María en el sacrificio de su hijo Jesús. Miren, cualquier mamá me diría aquí que daría la vida por su hijo, ¿no? ¿Verdad? Como secularmente se dice, yo me hago matar por mi hijo, ¿verdad? ¿Creen ustedes que María también tenía esa disposición de hacerlo? Claro, María amaba a su hijo. Así que cuando María se da cuenta que su hijo es arrestado, que empieza una persecución sobre él y contra él, María no pudo hacer absolutamente nada por su hijo, pues era más fuerte la tradición y también tenía ella por convicción que todo esto era necesario que pasara. María no sabía cómo iba a morir Jesús, Jesús sí sabía cómo iba a morir él. Pero en esta historia, cuando se pone tan difícil, María empieza a amar con un amor en silencio, con un amor más profundo, con un amor más desgarrador, con un amor que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo espera, con un amor que aunque dolió y quebró su corazón, lo amó. Amén. Y empezamos a ver en el sacrificio de Jesús
Cuando él es arrestado y ella no puede hacer nada. Él es humillado y golpeado y ella no puede defenderlo. Él es sentenciado, pero ella no puede tomar su lugar. Se da cuenta que su amigo íntimo lo vendió y el otro lo negó, pero ella decide no ir a reclamarles nada a ellos. Su silencio es mayor y su amor por él lo sostiene. Tremendo cómo María empieza a callar en ese profundo amor y empieza a vivir todo el sacrificio paso por paso de su hijo en la cruz. Las mamás siempre creen tener un sexto sentido, ¿verdad? Y ese sexto sentido les ha hecho creer o les ha hecho sentir que siempre que su hijo no está bien, ustedes se dan cuenta. ¿Sí o no? A eso le llaman sexto sentido. Pero no existe un sexto sentido. Lo que pasa es que son hijos de su vientre, de sus entrañas, que las comunican en un solo ser. Como cuando soy una sola carne con mi esposa, asimismo los padres, las mamás, son una sola carne ¿con quién? Con sus hijos. Entonces la mamá, en el don sobrenatural que Dios le ha dado, le da esa facultad para sentir lo que un hijo está experimentando. Cuando los hijos están lejos, que las mamás ya no tienen mucha comunicación o mucho acercamiento, en una llamada o con un audio, la mamá se da cuenta cómo está su hijo, sí o no, ¿verdad? Por eso, parte de la honra o el homenaje lo hicimos con los hijos que están lejos, con los hijos que quizás no pudieron estar ese día con mamá. Pero mamá tiene esa facultad. Así que si la mamá tiene ese sentir de descubrir, experimentar todo lo que su hijo siente, yo quiero preguntarles algo, iglesia. ¿La mamá de Jesús sintió lo mismo que él sintió en la cruz? Pero la Biblia no lo muestra, ¿verdad? La Biblia solamente hace referencia a Jesús, porque él es el enfoque de todo el evangelio. Pero cuando yo hablo de María, de ese amor en silencio, de ese amor que todo lo sufrió, todo lo soportó, que no pudo hacer absolutamente nada ni ella ni sus discípulos, desde el momento que Jesús empieza a ser humillado, ella siente también la humillación de Jesús. Desde el momento que Jesús empieza a ser escupido, maltratado, lacerado por aquellos soldados, mamá empieza a sentir todo esto. Y el dolor no solamente era para Jesús en carne propia lo que estaba viviendo, sino mamá en silencio sufriendo por su hijo. Esto tiene que ver mucho con las mamás cuando saben que sus hijos están sufriendo en las relaciones sentimentales. ¿Alguno ha experimentado eso? Cuando usted se da cuenta que su hija o su hijo no le está yendo bien con el príncipe, porque no era un príncipe, era un sapo. Y ahora esto se pone difícil. Ese príncipe azul que yo quería para mi reina, para mi princesa, ahora ya no es un príncipe. Pero mamá intenta meterse porque es natural, ¿verdad? Una mujer siempre quiere lo mejor para sus hijos. Así que mamá intenta intervenir. A veces se puede, a veces no. Porque lo primero que va a hacer el varón o la mujer es decirle a su esposa: usted ya es mía y aquí su mamá no tiene voz ni voto. Así que a mamá le toca hacerse a un lado por amor a su hija y sufrir en silencio. Y la hija o el hijo empiezan a aparentar una relación delante de mamá y papá. ¿Cómo te va? Bien, mamá. ¿No te volvió a pegar? No, mamá. Pero te veo flaca. No, es que decidí hacer ejercicios. No, la mala vida que está llevando con aquel sapo está experimentando, ¿sí? Está experimentando dolor, está experimentando sacrificio, está experimentando muchas cosas. Y todo esto lo empieza a experimentar ¿quién? Mamá. Pero mamá no se mete en una relación. ¿Por qué? Porque ella lo defiende. O él defiende a su esposa. ¿Y cómo empieza a sufrir una mamá en silencio en las relaciones con sus hijos? ¿Cómo sufre una mamá cuando su hijo se va para el ejército? Levanten la mano las mamás que despidieron a sus hijos al ejército.
Cuando yo me fui para el ejército, o sea, el ejército de Dios, oh, yo a los 18 años saqué la libreta corriendo, flojo y yo. Pero sí lo experimentó mamá con mi hermano. Duro tener que despedir un hijo al ejército. Dejarlo de ver por 3 meses obligatoriamente y a los 3 meses correr, pegarse un viaje de un día completo a ir a visitarlo en su graduación. Fue la única que pudo ir en ese tiempo por la parte económica, no pudimos viajar todos, pero ella como mamá decidió casi un día de viaje a Coveñas por ir a ver a su hijo graduado. Cuando llamaba a mi hermano o lograba mandarle mensajes a mamá, le decía, todo está bien, pero mamá sabía que él no estaba bien, que ya no le estaban dando la misma porción de comida, que ya no lo estaban tratando igual, que lo estaban haciendo madrugar, que era un esfuerzo. Todo eso lo estaba experimentando mamá, que despidió a su hijo en el ejército. Ahora, una mamá que empieza a sentir y a ver que su hijo empieza a tener malas amistades, ¿empieza a sufrir o no? Porque las malas amistades siempre van a influir para mal. Eso lo sabe siempre una mamá y un papá que tienen experiencia, ¿verdad? O sea que llega el hijo, empieza a relacionarse con malas amistades, mamá lo huele, ¿no? Hagan así. Mamá huele quién le conviene a su hijo y quién no, ¿verdad? O sea, en ese sexto sentido que le han llamado a ustedes, ellas identifican de una quién le conviene y quién no. ¿Por qué? Porque mamá sabe lo que es bueno para sus hijos. Por lo tanto, aunque mamá al principio intenta estorbar esa amistad, intenta influenciar sobre esa amistad, no se va a poder. ¿Por qué? Porque su hijo o su hija va a levantar, ¿sí? Se va a levantar y va a poner una barrera para que mamá no afecte esa amistad. Y escúchenme acá. No se dejen entretener, porque no se concentran un momentico. Cuando mamá empieza a tener esta batalla, viene un dolor mayor. Sus hijos se cansan de la cantaleta y deciden irse de la casa. Deciden dejar a mamá y a papá, que les dio vida, que les dio todo, y ahora creen que con sus amigos van a enfrentar el futuro. ¿Les ha pasado o no? ¿O es una historia nomás de la vida del cine? ¿Cómo sufre una mamá cuando su hijo se va mal de la casa? Es más, los hijos salen bravos y no dejan que la mamá o el papá los bendiga. Y eso siempre trae consecuencias, ¿sí o no? Un hijo que se va bravo de casa trae consecuencias. No importa cuánto tiempo intente demostrar que sí se pudo, cuánto tiempo intente demostrar que sí pudo, siempre las consecuencias van a florecer. Y como una buena mamá o un buen papá dice, mi hija se fue de la casa, pero su cuarto le espera. ¿Verdad? Hay mamás que todavía tienen el cuarto de su hijo. O se casó con el príncipe o el sapo y usted le sigue guardando la pieza a su hija. Porque usted sabe o siente que en cualquier momento ella puede volver. ¿Será que una mamá espera que ella vuelva? Obvio, o sea que le está deseando el mal en la relación. No, pero usted guarda la esperanza de esperar a esa hija o a ese hijo. Entonces, si miramos la vida de María, la madre de Jesús, vive un sacrificio tan grande, tan doloroso. Cuando ustedes recuerdan la Pasión de Cristo, que es la película más representativa de lo que está en la Biblia, ustedes se van a dar cuenta que mamá siempre estuvo al pie de la cruz, sin poder hacer nada. El dominio del Espíritu Santo sobre ella la tomaba, le daba cobertura, era el Espíritu Santo aliviando su pena, su dolor. Mamá no alcanzó a despedirse de Jesús, porque desde el momento que lo arrestaron, ella no estaba con él, sino que simplemente se da cuenta por sus discípulos y va donde estaba siendo sentenciado, y desde lejos mamá empezó a experimentar todo lo que estaba pasando sobre su hijo.
¿Cuánto dolor causa en una mamá ver que a quien le sirvió su hijo, a muchas personas ahora lo estaban cambiando por quién? Por Barrabás. ¿Cuántos sanados, liberados fueron por Jesús, por causa de la obra de Jesús? Ahora en aquella plaza está María viendo cuánto pueblo a quien Jesús le sirvió, hoy lo está cambiando por Barrabás, por un ladrón. ¿Creen que sufrió o no sufrió? Pero este dolor, este sufrimiento que estaba experimentando María era con un propósito. Dios le había dado el don de ser madre, había puesto un ser especial y sobrenaturalmente el más hermoso, pero tenía que experimentar ambos la carne, el sacrificio de morir por causa de amor a nosotros. ¿Por qué la Biblia no muestra que se le deba honrar o seguir a María? Porque ella, aunque murió, no resucitó, pero sí es bendita entre todas las mujeres. Sí es una mujer para honrar, porque instrumento grande en las manos de Dios fue. No fue cualquier mujer. Amén. Eso tiene que quedar claro. De esa manera se enseña la diferencia entre lo que dice la palabra y lo que por tiempos nos han intentado enseñar. ¿Cuánto puede resistir una mujer? Es la pregunta. Pues desde el vientre su primer dolor fue la venida de su hijo. ¿O será que no duele? ¿Sí duele o no duele? ¿Las mamás recuerdan cuánto dolió? Que el cabezón saliera por ahí. Ya saben por dónde, ¿no? ¿Sí? O las que tuvieron el privilegio o por orden del médico tuvieron que pasar por cirugía. ¿Cuánto duele esa cirugía y la recuperación? Porque hoy es moda, ¿no? Que muchas se operan. Pero dolió. Pero algo hermoso, especial y maravilloso que pasa es que cuando la mamá está pujando ese ser divino para ella, ¿sí?, el dolor solamente permanece hasta que el niño es puesto en su pecho. Desde allí se le olvida todo lo que estaba doliendo o sufriendo. ¿Por qué? Porque cuando tú engendras a través del don de la vida y se pone eso que engendraste, esa concepción, ese bebé divino o esa hermosa bebé sobre tu pecho, te das cuenta que valió la pena. Amén. Te das cuenta que el sacrificio, los 9 meses, porque una mamá no solamente sufre en el parto, empieza a tener complicaciones y es una vida difícil desde que el bebé está en el vientre. Pero cuando usted fue puesto en el pecho de mamá, así con esa carita que tiene ahora, su mamá descansó. Usted era hermoso o es hermoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Era o no es? Son hermosos. Fueron puestos así, unas cositas así puestas en los pechos de mamá. Y ella sonrió, los bendijo. Y por causa de ese primer dolor, ese primer sacrificio, hoy estamos nosotros sentados aquí. Así que no solamente el dolor, que todo lo puede, todo lo sufre y todo lo soporta, es para dañar la vida de una mujer, sino con un propósito divino de parte de Dios. ¿Cómo amó María en silencio a su hijo Jesús? Cuando tú ves la película y ves cómo empiezan a lacerar a Jesús en la cruz, hay un momento que marcó mucho mi vida en esa película. Y es cuando a Jesús le van a clavar el primer clavo en la mano. ¿Recuerdan ese momento? ¿Sí? Cuando clavan el primer clavo y en la segunda mano él no quiere ponerla porque ya duele mucho y la cogen con un lazo y empiezan a estirárselo a la fuerza. ¿Sí recuerdan ese momento? Pasan el enfoque de la cámara rápidamente a María, que está de rodillas con Juan y con las otras Marías en el piso. Y ella, su fuerza, su dolor y su rabia, su impotencia, lo expresa cogiendo un puñado de arena de esa manera. Está en el piso arrodillada, sufriendo por su hijo que está siendo sacrificado. Pero en silencio.
La Biblia en ningún momento muestra que María estaba gritando, que estaba alegando, que estaba diciendo que era injusto. Nunca María dijo una sola palabra en todo el sacrificio de Jesús. Pero en silencio amó a su hijo y sufrió con su hijo. Como muchas mamás de las que están aquí han sufrido mucho tiempo en silencio por sus hijos, por su esposo. La pregunta es, ¿hasta dónde puede aguantar una madre? ¿Podría aguantar más? Sí, puede aguantar más. Puede aguantar más. Porque María sigue experimentando el sacrificio de Jesús en la cruz, como tú has experimentado el dolor que ha traído tus hijos, porque nosotros decepcionamos mucho a nuestras mamás. ¿Cuántos dicen amén? Lastimamos mucho a mamá, ¿verdad? Con gestos, acciones, palabras, con desprecio. Cuando llega esa idónea a nuestro lado, muchas mamás se sienten cambiadas por la pareja, ¿sí o no? Ven cómo su hijo se esfuerza en el cumpleaños por darle algo mayor de 100,000 pesos a su mujer. Pero mamá rebobina y recuerda que quizás su hijo algún día le dio para unos brasieres. Pero el valor del regalo nunca alcanzó más de 100,000 pesos. Y aún así mamá calla de amor y sigue amando. Porque ama con todo su corazón en silencio. ¿Cuántas cosas han marcado tu vida? Nosotros nos equivocamos muchas veces como hijos. No solo por la herida de tu cirugía, ese recuerdo que queda cuando cada uno llegamos a esta vida. Son muchas cosas que hemos causado en el corazón de una mamá. Y aún así nos ama. Desea lo mejor para nosotros. La pregunta es, ¿hasta cuándo puedes aguantar? Tu fe, tu esperanza, muchas se ha derribado esa fe y esa esperanza, pero aún así su amor nunca deja de ser. Por eso cuando vemos nosotros en 1 Corintios que el amor es sufrido, todo lo soporta, todo lo espera, no es jactancioso, no se envanece, y al finalizar dice la palabra, el amor es y nunca deja de ser. ¿A quién se parece ese amor? Al de mamá, porque al del esposo no, al de la esposa no. Al del esposo muchas veces dejó de ser, ¿verdad? Ya no es lo mismo, amor. Ya todo se volvió rutina. Ya todo es por los niños, por las responsabilidades, la empresa, lo que sea. Pero dejó de ser el amor. Y las parejas caen en ese engaño. ¿Por qué? Porque es un amor prestado. Amén. No es un amor que viene de las entrañas, es un amor prestado, que fluye, que crece, que hace feliz a cualquier persona. Nadie puede desconocer eso. Pero ¿por qué en una pareja sí deja de ser el amor? Precisamente por eso. Entonces cuando yo veo 1 Corintios me doy cuenta que la preeminencia y perfección del amor está en el amor de una mamá. Amén. A pesar de toda la historia que cada una de las mamás podría contarnos hoy, si permitiéramos que cada una diera testimonio de lo que ha sido su vida como mamá, del sufrimiento que ha tenido, desde el momento que mamá decide permitir que su hijo venga y tenga vida, cómo cambia radicalmente la vida de una madre. En especial las mamitas que a temprana edad tuvieron sus hijos. Mamá a los 17 años queda en embarazo, 17 o 15, 18 queda en embarazo de esta criatura, y ella pudo haber tomado dos decisiones: lo tengo o no lo tengo. Pero fue decisión de ella permitir que yo viniera al mundo. Por eso viviré agradecido toda mi vida con ella. Pero resulta que la decisión de ella permitir que yo viniera cambió radicalmente la vida de ella. Porque cuando una mamá decide tener un hijo, viene una negación completa. Amén. Viene un descuido completo. Viene un no me acuerdo de quién soy, qué era lo que quería, porque su historia se parte en dos y ahora mi vida empieza a ser ¿para quién? Para mi hijo, porque quiero darle vida. A veces los hijos nos olvidamos del sacrificio que hicieron nuestras mamás. Nos olvidamos del amor puro que nos dio una madre. Nos olvidamos de muchas cosas y experimentamos ese desagradecimiento, ese egoísmo con ellas.
sin detenernos y pensar, ¿qué sería de mi mamá si no hubiera decidido hoy tenerme? Si a los 18 años que ella engendra, esa criatura decide no tenerme, sería quizás una mujer profesional, su vida sería diferente, no existiríamos nosotros. Bueno, tendría un cambio repentino en su vida. Pero como ella y usted decidió aceptar su hijo o su hija, hoy tiene algo que se llama bendición. Amén, diga conmigo, bendición. Y aunque los hijos vienen muchos por error, por irresponsabilidad, no deseados, ¿sí? Viene porque simplemente pasó un descuido. Cuando el hijo viene a la tierra y usted lo ve por primera vez, se convierte en una bendición. Amén. La mamá sabe bendecir. De donde no hay bendición, sabe dar bendición. Porque ahora sus criaturas se convirtieron en esas bendiciones y empiezan a darle toda esa vida para ellas. Pero como Dios siempre tiene buenas nuevas, María, sufriendo por Jesús, experimentando el dolor, Jesús muere en aquella cruz, lo bajan de aquella cruz, ella lo recibe y lo acompaña al sepulcro donde lo iban a llevar. Y quizás es lo más duro que puede experimentar una mujer, la pérdida de un hijo. Voy a hablar a las mamás que han perdido aquí a un hijo. Porque el dolor más grande que puede existir en un ser humano es que te quiten un hijo de tus manos. Sea de la manera que sea. ¿Duele o no duele? Se experimenta un dolor. ¿Por qué? Porque aquel hijo había sido concebido de tus entrañas. Cuando el ángel le habla a María, le dice algo, que son las buenas noticias hoy para ti. María le reclama y le dice, ¿cómo pues pasará esto? Y el ángel le dice lo siguiente, que quiero que te apropies de esta promesa. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Yo quiero preguntarte algo, ¿cuántas mamás tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes? Todo aquel que cree en Jesucristo ha recibido el Espíritu de Dios. Amén. O sea que no solamente fue María. Por eso no se debe adorar, ni orar, ni seguir a María. ¿Por qué? Porque fue un instrumento que hoy tiene también la misma condición que tienen ustedes. Fueron benditas como ella. El Espíritu Santo fue puesto sobre ellas, como fue puesto sobre ti, y a través de ti fue concebido una bendición. Amén. Así que el Espíritu Santo es puesto sobre ella y viene la segunda parte que hoy Dios va a hacer en tu vida. Dice el Señor, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué significa eso? Que cuando una mamá sigue a Jesucristo y ha recibido el Espíritu de Dios, el poder del Altísimo viene también sobre ¿quién? Sobre usted. ¿Para qué? Para que la obra que se hizo a través de esa concepción divina en la vida de Jesús, también pueda suceder cosas sobrenaturales en la vida de ¿quién? De sus hijos que hoy están descarriados. El poder del Altísimo cuando abriga a una mamá, también abriga ¿a quién? A sus hijos. ¿Ustedes han llegado a ver una gallina en un aguacero? ¿Qué hace? Abre las alas. ¿Y a quién mete ahí? A los pollitos. Abriga. ¿Sí? La naturaleza nos enseña cómo ellas dan cobertura. ¿Y es especial o no es especial? Como una mamá gallina le enseña a nadar a sus hijos. O un pato, una pata. Sale corriendo y ellos se pegan al trote, ¿verdad? Ellos siguen, ¿no? Esos pollitos chiquiticos. ¿Los han visto alguna vez? Y ella llega y se tira al riachuelo. Y ellos se paran a verla. Y entre ellos empieza a pasar algo especial. ¿Cuál de ellos se va a tirar primeramente? Ellos saben que tienen que seguirla a ella. Aunque ella ya se tiró, ella sabe que ellos también llegarán allá. Porque es una convicción que tiene la naturaleza. Por lo tanto, si uno de ellos logra romper el miedo y se tira, ¿qué van a hacer los otros?
se tiran y van a seguir a su mamá. O sea que así como la naturaleza nos enseña lo que hace la cobertura, Dios nos muestra que cuando el Espíritu Santo está en una mamá, también le va a dar poder de parte de Dios. La sombra de Dios va a cubrir su vida de tal manera que lo que va a pasar en usted también va a pasar en ¿quién? En sus hijos. Pero para que esto suceda, para que usted vea la restauración en la relación de sus hijos, sea lo que esté pasando hoy en sus hijos o hijas, primeramente la obra tiene que ser en su vida. Miren, las mamás, gran parte de las mamás sufrieron con sus hijos, pero no fueron felices. Y una cosa es que yo sufra con un propósito y alcance la gloria de Dios, pero otra cosa es que yo sufra y muera siendo infeliz, como es el destino con los que viene toda la generación. Mamás que dicen: yo llevo 60 años con mi esposo, qué bonito, qué relación chévere que han durado tanto. Sí, hace 40 años decidimos cada uno dormir en su propia cama. Y entonces, ¿por qué no se han separado? Por mis hijos. Hicimos un acuerdo entre él y yo: nos vamos a llevar la vida buena para que nuestros hijos no sufran. Usted no se alcanza a imaginar qué es para una mamá aguantarse 40 años a su esposo siendo un desconocido en la casa. Por más amistad que tengan, una mamá sufre más. Preferiría una mamá que se vaya o no, pero que lo tenga allí, no lo pueda amar, no pueda recibir amor de él, por lo tanto sus hijos no van a recibir lo mismo, daña el corazón de una mamá. Entonces, ¿cuántas historias hacen referencia al dolor de María, la madre de Jesús? Muchas, porque lo que vivió Jesús quizá no lo vamos a vivir en carne propia, pero el final de Jesús sí lo vamos a vivir todos como padres. Nuestros hijos tendrán que partir de esta tierra. Y todas las mamás tendrán que ver a sus hijos ir al cielo. Y eso va a doler, ¿o no? O quizá los hijos despedir a sus mamás, y eso va a doler. La pregunta es: ¿valió la pena o no valió la pena? Si usted parte hoy, se siente orgullosa de lo que usted deja como simiente, como semilla, sus 4 o 5 hijos los deja hoy bajo el temor de Dios y sabe que algo sobrenatural va a pasar en la vida de ellos, o simplemente siente ese vacío en su corazón. Entonces, la buena noticia hoy para toda mamá es que si el Espíritu Santo está dentro de ti, Dios está esperando que tú lo busques con un propósito diferente. Mire, una mamá no tiene por qué sufrir. Una mamá no tiene por qué vivir una vida de sacrificio o experimentar dolor por causa de sus hijos o su esposo. Cuando una mamá llega a Cristo, la palabra de Dios dice: en Cristo nueva criatura sos. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. Por lo tanto, una mamá no debe sonreír solamente de labios para afuera, sino desde su corazón hacia afuera. Cuando una mamá logra concebir la presencia del Espíritu Santo de Dios, es llena de Dios, empieza a ver cómo el poder del Altísimo empieza a afectar a todos alrededor. Una mamá llena de Dios llena a su esposo de amor. Se lo merezca o no se lo merezca, le va a dar amor. Le va a dar a sus hijos amor. ¿Será que usted ama a sus hijos cuando se lo merecen? No, usted siempre ama a sus hijos. Se lo merezca o no se lo merezca, siempre hay amor, ¿sí o no? Porque eso mismo no sucede con la pareja. ¿Por qué con la pareja si esperamos que valga la pena o no valga la pena? Porque nos acostumbraron a dar un amor hacia afuera, en un amor desde adentro. Por lo tanto, Dios quiere en esta mañana que ese poder del Altísimo cubra hoy tu vida, sanando, restaurando, libertando y haciendo de ti y en ti una nueva mujer en el nombre de Jesús. Una mamá no diferente, porque amamos a nuestras mamás tal y como son. ¿Cuántos dicen amén? Son perfectas, son únicas. No hay mamá prestada que sirva, ¿o sí? Lo que llamamos madrastra o padrastro.
que algunos tienen que experimentar eso, pero no es lo mismo. Aunque la madrastra o el padrastro se gane el corazón de los hijos, nunca va a ser lo mismo. Una mamá nunca podrá nadie suplir su posición, su lugar. Amén. Entonces Dios quiere levantar mujeres llenas de Dios con un propósito. ¿Saben por qué? Porque cuando María despide a Jesús con dolor, lo llevan al sepulcro y queda allí. María queda con un vacío, con un dolor, pero dice la palabra que al tercer día Jesús resucitó. ¿Creen ustedes que pudo haber experimentado María al ver a Jesús resucitado? Al ver que su hijo que había muerto ahora está vivo nuevamente. Al ver que las marcas, las heridas en Jesús, pero las marcas y las heridas en María ahora habían sido sanadas, curadas por el poder de Dios. ¿Ustedes se han preguntado qué pasará ahora con María y Jesús en el cielo? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? María murió, mas no resucitó. ¿Quién resucitó fue? Cristo. Pero si Dios habla de familias, habla de eternidad, habla que en el cielo estaremos en familia, ¿cómo estará gozándose mamá a Jesús en el trono? En semejanza, como instrumento. O sea que mamá hoy no está experimentando el mismo dolor, el mismo sacrificio, no. Porque las cosas viejas pasaron, fueron hechas todas nuevas y el poder del Altísimo trajo libertad y sanidad sobre María. Y esto le dio la oportunidad de ver el poder absoluto de Dios en la resurrección, de ver la gloria de Dios postrera como se había prometido. Y ahora María goza de su hijo por una eternidad. Miren, mamás e iglesia, aunque los hijos y las hijas sean prestados, como dice el dicho, ¿han escuchado eso? Dios nos prestó a los hijos, nos permitió engendrarnos, pero son prestados, fueron dados para una eternidad. Amén. Fueron dados para gozarnos de ellos y ellos de nosotros por toda una eternidad. O sea que tiene que valer la pena el propósito por el cual tú eres mamá y tienes ese don absoluto y divino de parte de Dios. Que si te dio el privilegio de ser madre es porque tú tendrás una responsabilidad con tus hijos. Y porque a medida que tú te llenas de Dios y Dios te llena a ti, vas a empezar a ver la obra perfeccionista de Dios sobre toda tu generación. ¿Cuánto lo creen? Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Toda mujer tiene el don de dar vida, a diferencia de todo hombre. El hombre da la semilla, pero quien da la vida es la mujer. Y ese maravilloso don de dar vida que fue dado por Dios, un momentico. Y fue dado por Dios en ese propósito divino. Tiene que marcar una diferencia. Tiene que marcar un don especial, un don divino. Y es lo que Dios quiere hacer hoy a través de cada mamá en el nombre de Jesús. Quiero decirle unas palabras a mi mamá. Mamá, gracias por darme la vida. Excelente mamá, excelente esposa y amiga. A mi suegra, gracias por darme y confiarme la mujer de mi vida. Ahora entiendo lo que significaba para ti, mi niña. Excelente mamá y excelente suegra. Y a mi esposa, gracias por dejarme participar del don de la vida. Al darme la oportunidad de tener mis 3 hijos que han cambiado mi vida. Eres una excelente mamá
y una excelente esposa. Son 3 personas importantes en mi vida, que cada día me enseñan del poder absoluto y divino, del don que no tengo yo, pero que sí tienen ellas, de ser mamá. Y a todas las mamás que están hoy presentes, quiero expresarles hoy de parte de cada uno de sus hijos y pedirles perdón. Porque sabemos cuánto dañamos sus corazones. Sabemos cuánto hemos herido sus vidas. Cuánto las hemos ilusionado. Cuántos hemos experimentado cosas, para bien o para mal. Pero aún así, gracias, mamá, por no dejarme de amar. De parte de sus esposos, pedirles perdón. Porque muchos esposos entraron a sus corazones sin conocerlos. Muchos esposos pusieron vida en ustedes sin experimentar el don de la vida. Muchos esposos han intentado darles felicidad sin haberlo logrado. Y por eso hoy quiero pedirles perdón. Porque Dios en la historia era Dios. Amén. Todos conocemos a Dios. Pero lo más grande y sobrenatural que pasó en los cielos fue cuando Dios, sin tener esposa, se hizo padre, enviando a su único hijo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Así que Dios, en su amor absoluto, no se quedó solamente con eso. Porque recuerdan que Dios tuvo el poder para crear a Adán y a Eva. ¿De dónde? Del polvo los hizo. A la mujer la sacó de la costilla de su esposo y la creó. ¿Será que ese sería el ciclo normal? Sí, ¿verdad? La creación tendría que haber seguido ese ciclo. Todos los seres humanos creados de esa manera. Pero cuando Dios vio a Adán y a Eva y vio que era hermoso lo que había hecho en el 6º día, dice la palabra que los bendijo. ¿Y saben qué significa que Dios haya bendecido a Adán y a Eva? Que le dijo a Eva: tú tendrás ahora el don de dar vida. Y le dijo a Adán: tú pondrás la semilla para dar vida. Dios no se quedó con lo que solamente él pudo hacer. Se lo dio también ¿a quién? A su misma creación. Y cuando los bendijo, a pesar de que se equivocaron y cometieron pecado, esa bendición que viene sobre Adán y Eva les dio la facultad para engendrar y crear vida. ¿A través de quién? Del hombre y la mujer. De ellos salieron 3 hijos. ¿Saben los nombres de ellos 3? Caín, Abel y Set. Uno de ellos mató a otro en pecado. Pero desde allí se marca la historia más hermosa y especial que en los cielos sucedió. Dios, sin necesidad de tener esposa, se hizo padre. Amén. Y sin necesidad de tener necesidad, valga la redundancia, de que de que Eva engendrara, le dio ese don, como se lo dio a cada mamá que está hoy presente en este lugar. Los hijos no son un error, son propósito de Dios. Los hijos vienen con una misión, vienen con un propósito divino. ¿Saben cuántos hijos compiten antes de llegar al lugar donde se fecunda? ¿Cuántos espermatozoides compiten? Millones. Y en esa carrera, primer carrera,
que tuvimos, llegaste tú y llegué yo. En esa primer carrera fuimos escogidos desde el vientre de mamá con un propósito. Sea un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, hasta 20 hijos. No importan los hijos que haya tenido, con un propósito de Dios. Pero si Dios bendijo a Adán y a Eva con el don de dar vida, nosotros hoy como hijos bendeciremos a mamá por ese don que nos dio a nosotros, por esa oportunidad que nos dio de ser hijos engendrados por ellos. Porque a la final de la historia, todo se lo debemos a papá y a mamá. No estaríamos hoy en el lugar que estamos, no estaríamos hoy en la posición que estamos sin el sacrificio de mamá y papá. ¿Saben qué es lo único que espera mamá y papá? Nada. No esperan recompensa de sus hijos, no esperan absolutamente nada, solamente que sus hijos sean felices. Esta semana, preparando esta enseñanza, por cosas de Dios, ya con eso termino, llegué a un lugar que no me gusta ir. O sea, es un lugar que me deprime, es un lugar que me causa mucho dolor, más que un mismo cementerio, y es un ancianato. Por cosas de Dios llegué al ancianato, toqué, tenía que entregar un medicamento, y en la entrada había más de 30 abuelitos, entre hombres y mujeres, aprendiendo a coser, aprendiendo a pintar, aprendiendo a tejer, aprendiendo a hacer muchas cosas. Y ellos, como ellos viven allí, cuando ven a alguien que llega, ellos se alegran, ¿no? Como cuando llega alguien a casa y los niños son los primeros que salen corriendo, y el perro, los niños y el perro. Así que sale una señora muy viejita, muy anciana, pero era una niña, y salió corriendo a la reja donde yo estaba hablando con la señora que me estaba atendiendo, y me mira así como ida, o sea, no estaba enferma, ida, como ida, me mira a los ojos y me dice: tú te pareces mucho a mi hijo. O sea, yo casi lloro en ese momento. Simplemente entregué, salí a la esquina y sí solté la lágrima. Dije yo: ¿cómo es posible que un hijo o una hija termine con la vida de sus papás en un ancianato? Yo le decía a Dios: ¿cómo hoy a muchos hijos sus papás les estorban? Yo le pregunté eso a Dios allí a solas en ese momento. Era con un propósito, era Dios dándome esta enseñanza. Pero le decía a Dios: ¿cómo puede uno ser tan dañado en sentir y creer que hoy mi mamá y mi papá son un estorbo? Muchos dicen: hoy trabajo fuertemente para que mi papá y mi mamá los tengan bien en ese ancianato y les den lo mejor. La pregunta es: mamá no tuvo que dejar de trabajar, de estudiar y ser ella y ocuparse de ti por mucho tiempo? Pero hoy para nosotros no. Para la sociedad desagradecida no. La pregunta es: ¿cuánto tiempo llevará esa anciana esperando que su hijo lo visite? Por eso les decía, es un lugar que a mí me deprime mucho, porque me duele ver el final de un papá y una mamá esforzados y valientes en un lugar así, atendidos por gente extraña, porque sus enfermedades hoy son un asco para sus papás, porque quizás un hijo hoy no tendrá la capacidad de limpiar a papá o a mamá si se hace popó o chichi. Pero ¿cuántas veces lo hizo mamá con ellos? Porque quizás hoy sus hijos dirán: no tengo tiempo, mi mamá me consume, mi mamá necesita cuidado especial. Eso es una cosa y es entendible. Pero otra cosa es que usted decida terminar con su vida en un ancianato, donde muchas encuestas dicen que los ancianatos son muchos los viejos y viejas que llevan y se olvidan de ellos.
¿Saben que los ancianatos son ayudados por el gobierno? Precisamente por eso. Porque muchos hacen firmar documentos y dicen, bueno, la mensualidad vale tanto. Y empiezan a pagar y a pagar. Cuando ya ese dinero empieza a dolerle a un hijo, no vuelve a pagar. El ancianato no va a votar a los viejos. Tiene que seguir costeando la estadía de las personas. Y allí el gobierno entra a apoyar. ¿Sabe cuántas casas de familia, de hogar hay para los viejos? Muchas aquí en Cali. Aquí en Cali solamente habían 2 ancianatos, ¿recuerdan? Grandes. Un ancianato que hay en San Fernando y otro que está en Lourdes, ahí en la carrera 70, San Miguel. Los únicos 2 grandes entidades profesionales. Hoy en día se encuentran lugares para la tercera edad por todo lado, así como las guarderías. Por todo lado se encuentran lugares donde llevan los viejos y las viejas para que ya no me sean un estorbo. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que yo trabajo en Pance, y los que conocen Pance, no el río, sino Pance y Ciudad Jardín, pueden testificar que la mayoría de esos lugares están en esos, donde los ricachones son los primeros que están llevando a sus padres a esos lugares. ¿Es duro o no es duro? Yo le hago una pregunta a las mamás que están hoy aquí, siendo testigos de esta obra de Dios. ¿A usted le gustaría que su vida terminara en un ancianato? ¿Descuidada por sus hijos? ¿Despreciada por su esposo? ¿Desatendida por ellos porque hoy eres un estorbo? ¿Te gustaría? Hoy muchas mamás conviven con sus hijos y la pareja de sus hijos, y allí sienten también mucho dolor, porque ya es el hogar de quién, de su hijo y de la esposa. Y sabe mamá que lastimosamente ya no es la dueña de la casa, sino que ahora ella hace parte de la casa, pero que en la casa, aunque ella mande en su hijo, quien manda en la casa, ¿quién es? Su hijo y la esposa. ¿Duele o no duele? Es una realidad. La pregunta es, ¿mamá puede aguantar más? Sí. Tiene la capacidad de aguantar más. Pero Dios quiere que esa capacidad no sea para que sufra. Dios te dio una capacidad, un don especial, no para que sufras, ni para que el resto de vida que te queda sea en dolor, sino que si la palabra dice que todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, sea con un propósito de Dios. Que tus hijos sean felices, pero primeramente tú tendrás que ser feliz. Si no, no vale la pena. Amén. Si no, no vale la pena. Diga conmigo, mamá, no valdrá la pena. Porque ustedes se negaron al engendrar a sus hijos desde el primer momento. Toda su vida se han negado por sus hijos. Han dejado de ser, de pensar, de sentir. Se olvidaron de sus sueños, propósitos, anhelos. Muchas dejaron de vivir por darle vida a sus hijos y a su esposo. Cristo quiere cambiarte la vida. Cristo quiere cambiarte la historia. Quiere restaurarte de tal manera que sea un antes y un después a partir de ese momento. Que el valor de mamá sea dado a todos nosotros como hijos. Porque entre otras, honrar a padre y a madre es un mandamiento. Diga conmigo, mandamiento. El único que trae promesa. Honrarás a padre y madre y te irá bien todos los días de tu vida. Tenemos que cambiar. Y eso solamente la sombra del Altísimo lo puede hacer. Así como pudo concebir de la nada a Jesús en el vientre de María, Jesús de la nada puede hacer muchas cosas en una mamá. ¿Lo cree o no lo cree? Así que quiero invitarla a que se ponga sobre sus pies y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que esta palabra que trae para usted con un propósito, primeramente sane ese corazoncito. Quiero invitarlo a que cierre sus ojitos un momentico.
Vamos a cerrar todos los ojitos, los jóvenes atrás. Y vamos a mirar al cielo en el Espíritu, dándole gracias a Dios por mamá. ¿Qué significa mamá para ti? ¿O qué sería de nuestra vida sin mamá? Que hoy juntos podamos bendecir a todas las mamás que están en este lugar, aún las que no vinieron, aún a nuestros familiares. Permite que el Espíritu de Dios hoy, en esta mañana, te ministre nuevamente y tú le puedas decir: tócame, Espíritu Santo de Dios. Que el dolor hoy sea quitado, como dice tu palabra: los que sembraron con lágrimas, con gozo recogerán. Que la sanidad del Altísimo venga hoy sobre ti. Que la restauración, la fe y la esperanza sean puestas nuevamente y sean vivificado el poder de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos, Padre, por cada mamá que está presente, Señor, que por mucho tiempo ha amado a sus hijos en silencio, que por mucho tiempo se ha negado en sacrificio por cada uno de ellos, que quizás hoy convive con su pareja, no porque ame a su pareja, sino por amor a sus hijos. ¿Cuántas cosas puede hacer una mamá? Muchas. Pero hoy el Espíritu de Dios va a tocar tu vida y va a traer sanidad. Cuando tú amas en silencio, tú no eres libre, porque eso se convierte en un daño cada día sobre tu vida. Pero hoy el Espíritu de Dios va a traer sanidad en el nombre de Jesús. Tócame, Espíritu Santo. Tócame, Espíritu de Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Deja que Él toque tu vida en esta mañana. Tócame, Dile: solamente tú me conoces, Señor. Espíritu Santo. El dolor, el sufrimiento, lo que he callado por amor a ellos. Tócame, Espíritu de Dios, Cuántas cosas soportamos como mamás, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. dile con todo tu corazón: trae sanidad, Señor. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu de Dios, Y es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y lléname, Espíritu de Dios. entrégale tu corazón. Lléname, Dile: Señor, lléname con tu presencia. Espíritu Santo. Lléname, Espíritu de Dios. Y es que
yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y lléname, Espíritu de Dios. Todo lo puede, todo lo soporta. No busca lo suyo, no es ansioso. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo espera y todo lo soporta. Sáname, Pídeselo. Espíritu Santo. Sáname, Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y sáname, Espíritu de Dios. Sáname, Espíritu Santo. Sáname, Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y sáname, Espíritu Santo, tú que moras dentro de cada corazón. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra que tú has decretado y declarado sobre cada una de ellas, Señor, hoy la sombra de Dios Altísimo venga sobre ellas, trayendo sanidad, restauración. Que el final de todas las mamás que están en ese lugar nunca sea en un ancianato, sino que sean honradas y bendecidas hasta el final de sus días, porque a partir de ese momento la visión en los hijos cambia, la visión en los padres cambia, la visión es renovada por el Espíritu Santo. Hay libertad en el nombre de Jesús. Levante sus manos y diga: Espíritu Santo, lléname hoy de ti, Señor. Hoy honramos las mamás que están en este lugar y las que no están, pero que representamos hoy, Señor. Te pido con todo mi corazón, bendícelas, Señor. Extiende tu mano, tu misericordia sobre ellas, Padre. Dales a través del don de vida también la felicidad, el gozo, la paz, la prosperidad, Señor. Levanta a cada mamá en el poder del Altísimo, Señor, trayéndoles retribución, trayéndoles una restauración completa a partir de ese momento, para gloria y honra tuya, Señor. Te pido por cada una de ellas, Padre, bendícelas y dales más de lo que cada una de ellas ha dado a su hogar, a su esposo y a sus hijos, en el nombre de Jesús. Las honramos, las bendecimos y siempre la gloria y la honra serán para ti. Gracias porque María, la Madre de Jesús, nos enseña hoy que amar en silencio también es amor. Que así como ella se esforzó por darlo todo hasta el último día con Jesús en la cruz, cada mamá presente se esfuerza cada día en silencio por amar y por dar todo eso. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Jesús, y gracias, Espíritu Santo, y la gloria y la honra siempre serán para ti. Amén y amén.